es uno y único, es la COVID-19 y si queremos terminar con ella nos tenemos que poner todas las pilas. Pero efectivamente es verdad que hay unos sectores sociales que seguramente les está pesando mucho más la situación de restricciones que venimos ya sufriendo desde casi ya un año que a otros sectores, pues precisamente porque socializan más. Así que vamos a verlo también desde una perspectiva más psicológica, y hemos citado al especialista en psicología clínica y asesor de educación, Juanan Tejero. Arratsaldeon, Juanan. Arratsaldeon. Porque, claro, nos preguntamos, algunos cuando cerraron las discotecas nos dimos cuenta muy tarde de que hayan cerrado las discotecas, porque ya no vamos a las discotecas, pero claro, los jóvenes necesitan socializar, necesitan quedar, quizás sea el colectivo que ahora mismo más está sufriendo, pues esta falta de libertad de movimiento que tenemos. Yo creo que es cierto, y después de escuchar a los dos jóvenes que han pasado por ahí, haría la matización de que no son dos jóvenes representativos de la juventud. Tienen una característica importante, los dos son universitarios y tienen un cierto nivel cultural. Estamos hablando de que la juventud es mucho más amplia y es mucho más diversa. Y entonces, claro, pueden no identificarse con esos jóvenes del botellón, pero esos jóvenes de botellón existen. Es decir, el planteamiento es que la juventud es un colectivo muy amplio, un colectivo muy diverso y que en este momento es uno de los colectivos que más restricciones está teniendo o sintiendo que tiene. Es cierto que la edad o que la época de juventud es aquella en la cual intentamos saltarnos los márgenes. Lo que yo tengo la sensación, y que me ha parecido muy, muy interesante, es que en todas las medidas que se toman no se están contando con los jóvenes. De alguna forma, cuando vemos el Consejo que decide, vemos que todos han dejado de ser jóvenes hace mucho tiempo y además tiene una característica muy, muy curiosa, que todos son, digamos, funcionarios de partido político. Es decir, que no tienen un contacto con la realidad, sino a partir de las estadísticas. Y yo cuando estudié estadística sabía que la estadística es muy manejable. Es decir, si tenemos un pollo y hay dos personas, cada persona se come medio pollo. Y la realidad no suele ser esa. Entonces, manejar estadísticas e intentar abordar problemas de los jóvenes con un concepto estadístico, sin un conocimiento o sin un contacto con los diversos colectivos de jóvenes que se están moviendo en este momento, está produciendo esta situación. Yo creo que sí que es un colectivo muy afectado porque lo han dicho muy claramente. Antes yo podía ir a comer pipas a un banco y ahora ya no puedo. Antes podía ir a jugar con un balón y mis compañeros, y estamos hablando de personas universitarias, y ahora tampoco puedo. Quiero decir, eso tiene que crear una frustración y tiene que crear la sensación de que están actuando en mi contra. Y digo en mi contra porque los colectivos de jóvenes, hay un colectivo que asume, que integra, que está de acuerdo, hay un colectivo grande que está expectante y hay otro colectivo que está pensando que le están de alguna manera limitando, cortando o, sobre todo esa palabra que está muy de moda, quitándole su libertad. Y entonces esto está produciendo una cosa que socialmente estamos viviendo y que ya sé que no vamos a hablar de política, pero políticamente también se está viviendo. Estamos viviendo una polarización. O estás conmigo o estás contra mí. Todo aquel que no está conmigo está infringiendo la norma. Cuidado. Entre el blanco y el negro existe una gran variedad de grises y yo creo que de un plomazo los estamos quitando y eso está produciendo que la gente que no se sienta, no entienda o piense que le están cortando la libertad, se subleve, se rebele y lo está haciendo de una forma un poco descontrolada. Claro, pero vemos también que las reacciones... Juanan, la reacción es muy diferente también en este colectivo que es muy heterogéneo, porque decimos, igual hace falta información. Bueno, la misma información tiene el colectivo de jóvenes que entiende y acata las normas y acata o acepta la situación extrema que estamos viviendo y se queda en casa o renuncia a socializar como socializaba antes, tiene la misma información que el otro colectivo que dice, pues a mí no me van a parar, ya estoy harto o harta de estar en casa y voy a quedar con mis amigos, ¿no? La información es la misma, pero la gestión de la información es absolutamente distinta. Yo creo que uno de los problemas es que se piensa que tú das una norma, tú das una orden, tú das un protocolo y todo el mundo lo asume de la misma manera.
Y estamos viendo que incluso los protocolos que están saliendo luego tienen diversidad de interpretaciones. Es decir, constantemente estamos viendo en los medios de comunicación cómo cada una de las comunidades interpreta o pone sus matices. Es decir, si eso ocurre a altas instancias, imagínate a bajas instancias o a nivel de jóvenes en los cuales la misma información puede ser interpretada de forma absolutamente diferente. Y según cómo te den la información, que también es importante, lo puedes interpretar como, bueno, hay que acatar, o lo puedes interpretar como me están obligando. Y estamos hablando de un colectivo y de una época determinada en nuestra vida que todo aquello que lo vivimos como una obligación implica casi automáticamente el tener que hacer una especie de enfrentamiento o, si no, intentar saltarte. Sí, sí, Está no, claro. y tampoco olvidemos que está habiendo multas entre algunos colectivos de jóvenes que hacen botellón, pero también está habiendo multas entre adultos que saben que no pueden ir de un pueblo a otro y lo intentan, o gente que se queda poteando más allá de la hora permitida y ya decimos que son adultos. O sea, que las multas no solamente caen en los botellones. Lo que no sé si hay en un sector de la juventud que esa frustración por no poder hacer su vida normal, por no quedar, porque se arrastran ya muchos meses de prohibiciones y de limitaciones, pues lo están canalizando un poco como una especie de resistencia también contra lo institucional, contra pues las fuerzas policiales. Sí, yo creo que ese es un poco el discurso que intento comentar. Hemos polarizado las cosas. O estás conmigo o estás contra mí. O eres progresista o eres un facha. O cumples la norma o no cumples la norma. Cuidado, en cumplir la norma y no cumplir la norma hay una serie de matices. Y cómo se venda, también eso va a estar influyendo o condicionando. Entonces, yo creo que el sector de jóvenes, que cada vez es un sector más largo, quiero decir que hay unos jóvenes eternos, que en estos botellones no estamos hablando de gente de 16, 15, 20 años, estamos hablando de gente de casi 30 y más años en algunos botellones, con lo cual el concepto de joven habría que ir un poco matizándolo. Y en segundo lugar, yo volvería a insistir en lo que ha dicho uno de los jóvenes que habéis tenido ahí, que ese sí que era joven, que es: no cuentan con nosotros a la hora de aplicar las medidas. Y él ha dicho una cosa que me ha parecido brillante, yo iba un poco en el mismo sentido. Queremos, de alguna forma, que nos pongan un concierto que esté controlado al aire libre, que también hay menos formas de contagio, pero que, de alguna forma, nos den unas vías de escape o unas vías de canalización. Si eso no lo tenemos, nos va a producir esa situación. Es decir, que es como que tenemos un tapón que tienen, de alguna manera, que quitar, que soltar para poder demostrar que son jóvenes. Bueno, pues me temo que vamos a tener que esperar un poquito más a intentar bajar las cifras que tenemos para poder dar un poco más de salida y de ocio también a nuestros jóvenes. Juan Antejero, gracias y un saludo. Vale, muchas gracias. Los datos, buenas tardes. La verdad que no invitan a poder todavía hacer actividades. Ojalá se puedan hacer y también al aire libre y empecemos todos a salir y a socializar un poco más, pero ahora mismo es casi como imposible. Bueno, decíamos...